Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy, antes de comenzar con la instrucción, antes de levantar la mesa, antes de comenzar con el aperitivo, vamos a dar inicio a un simbolismo en el cual vamos a entrar al Mishkan. Permítanme el día de hoy guiarlos por este recorrido del Mishkan para poder acercarnos al lugar santísimo que viene siendo el arca del pacto. Entonces recordemos que el Mishkan es la representación de nuestro cuerpo. Primero que nada entramos por la puerta. Recordemos que la puerta es la representación del Mesías porque Él es la puerta de las ovejas. Entonces, después de eso, antes de entrar a la puerta de las ovejas, recordemos qué es lo que dice el Mesías cuando está con sus discípulos. Les pregunta y les dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Kefá le dice: tú eres el verbo hecho carne, la palabra hecha carne. Eres Yahweh que se creó a sí mismo siendo Yahushua. ¿Ok? Entonces, el Mashiach le dice a Kefá: sobre esa declaración edificaré mi asamblea. Entonces nosotros tenemos que recordar que al declarar que Yahweh se hizo carne, que es Yahushua, nosotros estaríamos edificando nuestra casa, que viene siendo nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Y después pasamos a lo que viene siendo al altar del sacrificio, en el cual recordemos que ahí se sacrificaban animales para el perdón de pecados, y recordemos que el Mesías murió por nuestros pecados. Entonces nosotros nos acercamos al altar del sacrificio para pedir perdón. Que el Padre perdone nuestras ofensas, nuestras acciones, nuestros malos pensamientos, que nos purifique por medio de su sangre, que es la vida, porque estamos muertos y al creer en Él tenemos vida. Ahora nos acercamos, si el Padre nos lo permite, a lo que viene siendo la fuente de bronce, que es la purificación de las manos y de los pies, en el cual el día de hoy permítanme limpiarles, lavarles los pies, lavarles las manos, en el cual recordemos que es la representación de nuestro caminar y de nuestras acciones. Hacia dónde van ese camino, cuáles las enseñanzas que nos han enseñado las religiones. Entonces, permítanme el día de hoy con estas enseñanzas, con estas aguas, poder purificarlos, así como dice Yohanan 7 en el verso 40 y en el verso 38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, entendiendo este proceso, vamos a dar inicio a lo que viene siendo la siguiente puerta. Recordemos que la siguiente puerta viene siendo la representación del camino de la verdad, pero también vamos a unificar lo que viene siendo por medio de los números lo que estamos compartiendo. Hay algo muy interesante. Recordemos que en el primer utensilio, que es el altar del sacrificio, se derramaba la sangre, y la sangre representa 44, y después estaba en el segundo utensilio lo que viene siendo el agua, que representa 100. Entonces cuando hacemos la suma de 100 y 44 nos da 144, y el paralelismo es 441, que viene siendo la verdad, que por medio de la sangre y del agua, que viene siendo la enseñanza de cómo vivir, nosotros conocemos la verdad por medio de el Mashiach. También recordemos que en la fuente de bronce, las manos como el Mashiach, donde clavaron sus manos, y los pies, que es la representación de los dos testigos. ¿Ok? Ahora, bueno, entramos en la siguiente puerta. La siguiente puerta es la puerta de la verdad, y nos encontramos al entrar lo que viene siendo la mesa de proposición, en el cual el día de hoy nos sentamos, que es lo que nosotros estamos haciendo, ya que ustedes ya saben que el canal se llama Mesa, en el cual quiero compartirles el día de hoy un pequeño aperitivo por medio de la enseñanza que el Padre me ha permitido entender.
¿Ok? Recordemos que en esa mesa de la proposición estaban 12 lejem, lo que viene siendo la representación de las 12 tribus. Y el día de hoy, por medio de mi tribu, mi tribu es la tribu de Yosef, quiero compartirles. ¿Ok? Y después nos acercamos a lo que viene siendo la menorá, en el cual también es la representación de los 7 espíritus de Yahweh, como la representación de las 7 asambleas y de los 7 malach de Yahweh. Recordemos que los 7 malach viene siendo Uriel, Rafael, Raguel, Micael, Sarayel, Rafael y Remiel. Los 7 espíritus es el temor, la sabiduría, el poder, el conocimiento, el consejo, el entendimiento y el espíritu del Mashiach, que es profetizar la palabra. Entonces, tomando en cuenta eso, recordemos las 7 asambleas que habla Apocalipsis 1, 2 y 3 referente a ello, ¿no? Entonces, bueno, seguimos avanzando, nos quedamos en lo que viene siendo la menorá, ya hasta ahí nos quedamos. No avanzamos porque el siguiente utensilio viene siendo el altar del incienso, y eso lo vamos a hacer después de este tema que viene siendo la instrucción del aperitivo. La intención sería, no lo vamos a hacer hoy, no se está haciendo, pero la intención sería después, cuando se transmita en vivo, sería pasarnos a otra página, terminar la transmisión, pasarnos a la siguiente página, que vendría siendo oración y ayuno, porque en oración y ayuno vendría siendo la representación de el altar del incienso, donde las oraciones ahí vendría siendo las oraciones de los justos. ¿Ok? Entonces, para que lo tomemos en cuenta, por el momento nos quedamos hasta ahí, hasta la mesa de la proposición juntamente con la menorá. Entonces, vamos a dar inicio a lo que viene siendo el estudio. A ver si no se me olvida nada antes de comenzar. Y no, creo que sería todo. Entonces, seguimos con lo que viene siendo Bereshit 1:4, ¿vale? Entonces, damos inicio con Bereshit 1:4. Recordemos que llevamos un orden para hacer las cosas, y el Padre, el día de hoy, me ha llevado a entender que voy a cambiar un poquito la forma de compartirles la enseñanza. Literalmente es lo mismo que he estado haciendo, pero se van a agregar otras cosas para que lo tomen en cuenta, ¿vale? Entonces vamos a dar inicio con lo que viene siendo la letra. Va a ser la letra, van a ser los números y después los símbolos. O sea, ahí vamos a hacer el cambio, ¿no? Recordemos que es importante llevar el orden, como dice la escritura, los videos anteriores, referente al orden que tenemos que llevar, ordenar lo que viene siendo la tierra, porque si no está en tinieblas. Entonces tenemos que ordenar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro comportamiento. Entonces damos inicio a lo que viene siendo Bereshit 1:4, Génesis 1:4, y dice: y vio Yahweh que la luz era buena, y separó Yahweh la luz de las tinieblas. Entonces, aquí cómo se puede ver, dice que vio Yahweh que la luz era buena. Ok, de manera pues física se puede ver, ¿no? Que la luz referente a un foco, como esa luz puede separar a las tinieblas. Eso es físico. Si subimos el nivel de interpretación, podemos ver cómo las acciones de las personas, o sea, las acciones buenas, nos pueden separar o pueden iluminar a las demás personas, para separar lo bueno de lo malo. ¿Ok? Y después, subiendo la interpretación, entendemos que esa luz que es buena es la representación del conocimiento de los 7 espíritus de Yahweh por medio de su palabra, por medio de su enseñanza, Torah, profetas y escritos, entendiendo cómo el ser humano tiene que vivir para tener luz, ser una menorá. ¿Ok? Entonces, esa es la representación que podemos ver de forma literal. Ahora vamos a ir con lo que viene siendo
Los números. Bueno, los números viene siendo, vamos a hacer la suma, viene siendo 6 más 10 más 200 más 1 más 1 más 30 más 5 más 10 más 40 más 1 más 400, 5 más 1 más 6 más 200 más 20 más 10 más 9 más 6 más 2 más 6 más 10 más 2 más 4 más 30 más 1 más 30 más 5 más 10 más 40 más 2 más 10 más 50 más 5 más 1 más 6 más 200 más 6 más 2 más 10, 50 más 5 más 8 más 300 más 20. Nos da un valor numérico de 1776, ¿ok? 1776. Entonces aquí podemos ver 1776 es la representación de que el día 17 del primer mes el Mashiach resucitó, trayendo la plenitud, o sea, lo que el ser humano va a pasar después de morir. Van a ser resucitados y después iremos delante del trono de Yahweh para ser juzgados. Entonces se puede ver eso, ¿no? Cómo el Mesías cumplió la plenitud del conocimiento de la palabra. Ahora, aquí recordemos que lo está confirmando a lo que viene siendo la letra, ¿no? Porque vio que la luz era buena. Y recordemos que del costado del Mesías salió agua y sangre, como lo que acabamos de hablar, referente de entrar en el Mishkan, ¿no? Lo que viene siendo el agua y la sangre, ¿ok? Que salió de su costado cuando fue atravesado. Entonces, esa agua y sangre es la representación de la Torah y de los profetas, en el cual, por medio de la muerte del Mesías, el ser humano entendió la plenitud del conocimiento de su palabra por medio de la enseñanza cuando él estaba vivo, ¿no? Entonces, él dio ese cumplimiento de todas las cosas, porque él representa la Torah y los profetas, siendo la luz buena. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos avanzando y después hacemos lo que viene siendo la unidad en Ejad, atamos lo que viene siendo los valores numéricos y nos daría un valor numérico de 1 más 7 más 7, 6. 21. Recordemos que 21 representa Eye, lo que viene siendo yo soy, como la representación de que el Mesías, o sea, Yahweh hecho carne es Yahshua, ¿no? Es Yahushua hecho carne. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, porque Yahweh aquí dice, y vio Yahweh que la luz era buena. ¿Cómo lo vamos a confirmar? ¿Cómo confirmamos que Yahweh es Yahushua? O que vio que la luz era buena. Bueno, lo confirmamos con el joven rico. Y claro, hay otros versos, pero vamos a dejar ese. Y ya después, si tienen dudas, pregúntenme. Les mando lo que viene siendo los otros versos. Porque bueno, ya tenemos dos testigos. Tenemos en el libro apócrifo de Juan referente diciendo eso. Y muchas veces el Mashiach dice yo soy, ¿no? La representación de que es 21, es el yo soy, el Eye. Entonces, se puede ver con el joven rico cuando le dice Rabbi bueno, maestro bueno. Y le pregunta el Mesías, ¿tú qué es lo que sabes? Literalmente le está diciendo eso, ¿por qué me llamas bueno? Y le dice el Mesías, si solamente uno es bueno. ¿Y quién es bueno? La luz. Dice, y vio que la luz era buena. ¿Y quién es esta luz? Recordemos que es la representación del Mesías, porque él se hizo carne, o sea, Yahweh se hizo carne, ¿vale? Entonces lo tomamos en cuenta y nos da 21 y después nos da 3. Ahora, vamos a ir con los simbolismos, ¿no? Vamos con los simbolismos, que aquí vendría siendo la Gimel, viene siendo la Aleph, la Bet, y después lo vamos a unir todo. La Bab, la Zayin,
la Sayin y el Aleph. Bueno. Entonces dice, y vio Yahweh que la luz era buena y separó Yahweh la luz de las tinieblas. Entonces, ¿cómo el Padre puede separar la luz? Por medio de la instrucción. O sea, ¿cómo puede separar la luz de las tinieblas? Por medio de su instrucción, que vendría siendo, recordemos que Gimel es la representación de caminar y caminar es la representación de las aguas o de la instrucción. ¿Ok? Porque recordemos que también la escritura en Bereshit dice que el espíritu de Yahweh, el espíritu, aquí dice, y el espíritu de Yahweh se movía sobre las aguas, igual como el Mashiach, que él es la palabra, caminó sobre las aguas cuando se acercó a sus discípulos que estaban en la barca. Entonces vemos cómo la Torah y los profetas, de esa manera Yahweh separa las tinieblas por medio de la Torah y de los profetas por su palabra. La palabra, recordemos que Él es Yahweh hecho carne, que habitó en un cuerpo por medio y descendió o por medio de los fundamentos de su palabra, del primero y de la palabra del último, o de la palabra del último y la palabra del primero, ¿ok? Siendo Yahweh hecho carne, o también la representación que traería la plenitud, el príncipe heredero. Se pudiese conectar de esas dos maneras. Entonces, bueno, ahora vamos a darle la interpretación por medio de los símbolos. Ya tenemos dos testigos. Recordemos Deuteronomio 17, Mateo 18, Deuteronomio 19, Primera de Juan 5. Hace referencia de que dos o tres testigos dan testimonio de la verdad. Y lo que nosotros estamos haciendo, como recordemos lo del Mishkan, estamos en la puerta de la verdad, estamos trayendo la verdad por medio de dos o tres fundamentos que vienen siendo letras, números y símbolos. Vamos con el tercer testigo. Y dice, y dice, y vio Yahweh que la luz era buena y separó Yahweh la luz de las tinieblas. Y los fundamentos que vio por medio de su palabra, que viene siendo por medio de su brazo extendido como el primogénito que sale de él, que es la palabra Yahweh, siendo el primero, el poder por medio de su revelación del brazo extendido a los cielos, que es el primero y el último. La revelación de la luz fue que Yahushua, por medio de sus fundamentos como el primogénito, que extendió su mano, su mano al ser humano, vio que era buena. Porque la luz de Yahushua es buena, porque en aquel tiempo los fundamentos de su palabra habitaron en el cuerpo del Mesías o habitó en la tierra, como la Bet siendo Bereshit. ¿Ok? Porque estamos leyendo Bereshit en sí. Y los fundamentos, y que con sus fundamentos separó los 10 cielos. Separó los cielos, se puede ver. Separó los cielos, separó las casas, separó las puertas con su poder. Y Yahweh, por medio de su palabra, siendo el buen pastor, se reveló en el brazo extendido en los cielos, entre los cuales, siendo una casa extendida y siendo hijo de hombre, la revelación de la luz como el primogénito que descendió del cielo a habitar entre nosotros, y los fundamentos entre la casa de los 10 cielos y la semilla de la revelación de la oscuridad fue apartada. O sea, la separación de la revelación de la luz, que es el Mashiach, con el conocimiento de su enseñanza, fue apartada
de la oscuridad, que viene siendo la representación de Satanás, del conocimiento del bien y del mal, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, en el cual fue separado del conocimiento del Creador por medio de su obra, ¿ok? Entonces ahí podemos ver cómo estamos haciendo la conexión que nos da testimonio de lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, creo que terminamos y solamente queda agregar aquí de este lado que recordemos los 3 testigos que estamos dando. Se pueden ver diferentes tipos de interpretaciones, como el espíritu, el agua y la sangre, ¿no? Se puede ver como el Padre, la Madre y el Hijo, el Espíritu, el alma y el cuerpo. La letra, el número y el símbolo, el Padre, el Espíritu y el Verbo. Y recordemos lo que estamos haciendo de la letra, el número y el símbolo se conecta juntamente con la letra, es el lenguaje fonético de los elementos, en el cual es la representación de los 5 elementos, que vendría siendo agua, tierra, fuego, aire y el éter, que es la luz. Por eso eternidad, el éter unido, ¿no? Que viene siendo la luz unida. Por eso Yahweh es Ejad, es uno. Y los números como los valores que se nos inculca por medio del lenguaje de la palabra, dándole un simbolismo, un significado a la creación, al lenguaje fonético de los elementos, que vendría siendo el lenguaje puro de los antiguos, que recordemos que lo tenemos de este lado. El lenguaje puro de los antiguos, las señales, también está agregado lo que viene siendo las 22 especies, y próximamente le vamos a agregar los 22 patriarcas. Ahora, aquí también quiero agregar fundamento sobre fundamento, que aquí se puede ver la representación. Dice en Bereshit 1.3 y dice: y dijo Yahweh sea la luz, y fue la luz. Se pueden ver como Yahweh, que viene siendo el Padre, la Madre Universal, que viene siendo en el libro apócrifo de Juan, hace referencia de Bárbelo, o se puede ver en el libro apócrifo de Enoc como Adoil, porque de Adoil había un vientre y de ese vientre salió luz. Entonces, y dice sea la luz, y fue la luz, o sea, la luz de la luz. Y este otro se puede ver como el Hijo, que vendría siendo la representación del Mesías, ¿no? Y dijo Yahweh sea la luz, y fue la luz. O sea, Yahweh en el libro apócrifo de Juan dice que penetró la luz, que viene siendo Bárbelo, la Madre Universal, y de esa luz salió el Hijo, que viene siendo el Mashiach. Entonces lo tomamos en cuenta para que agregamos fundamentos sobre fundamentos si se nos pasa algo, ¿no? A mí me parece muy interesante para que lo tomemos ahí como en cuenta. Entonces, bueno, creo que sería todo por el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo, y que Yahweh les bendiga grandemente. Nos vemos en el siguiente estudio. Quiero también agradecerle a la hermana Daily, porque me pasó unas jalel para poder compartirles a ustedes y poder, que sea de bendición para todos nosotros. ¿Vale? Espero les guste, les mando bendiciones, y si alguna otra persona desea colaborar de alguna otra manera, hablando en cuestiones de estudios, de análisis, hablando de canciones, les agradecería bastante para que podamos completar más esto y estar en Ejad y en Ahava. Todo que sea en Ejad y sea en Ahava. Si tienen dudas, preguntas de lo que comparto, de lo que digo, recuerden que me pueden preguntar en la página de la plenitud de Yahweh. Y se me había pasado algo, pero quiero darles ahí un aviso para aquellas personas que lo vieron y para aquellas personas que no. Hay un enlace de WhatsApp que yo compartí por Facebook. Igual el enlace lo voy a poner en la descripción del video en YouTube.
en el cual les pido de favor para que sepan, para que puedan entrar. Yo ahí voy a estar compartiéndoles lo que viene siendo las imágenes de los estudios, o sea, las imágenes nuevas de los estudios que yo esté dando, ¿ok? Porque en YouTube ya no voy a subir imágenes ahí, solamente voy a compartir videos. Nuevamente hay que tener un orden. Y ese enlace que viene siendo un canal de WhatsApp, ustedes por favor, ahí pueden entrar. El padre me ordenó que lo hiciera porque tiene una representación. En sí un canal es la representación de un pozo. ¿Ok? En ese pozo, ese pozo yo le puse el pozo de Jacob. Ya que desde hace tiempo el padre me venía hablando algo referente de Shikem, de hombro. Y el padre tiene una forma muy interesante de hablar conmigo. Entonces pasa que pues le puse así, el pozo de Jacob, en el cual ahí se pueden acercar y pueden sacar aguas para darles a sus familiares, a sus amigos, a sus hijos, a sus hermanos, a quien quieran. Son libres de tomar las imágenes para poder compartir y les puedan dar a sus seres queridos, ¿no? Entonces ahí está ese pozo, ese canal de agua, para que vayan y saquen del pozo de Jacob, ¿vale? Entonces, bueno, creo que me retiro el día de hoy. Les agradezco grandemente. Me voy a retirar con una jalel de la hermana Daily. Entonces espero y disfruten esta jalel que es muy, muy, muy hermosa. Bendiciones, que el Padre les bendiga. Eres la fuente que me inspira. De ti salen las melodías que fluyen en mi corazón. Para ti, Yahweh, es mi adoración. Desde el vientre de mi madre me escogiste. Me elegiste, por ti sellada estoy. En mi desesperación clamé a ti y me sanaste. Me inundaste de tu amor. ¿Qué hubiera sido de mí sin ti si no me hubieras rescatado? Eres mi sanador y mi libertador. Levanto mis manos al cielo en adoración. Eres mi escudo, mi roca fuerte. Amado mío, a ti clamé.
Melodías del corazón para mi Abacados.